Hola, buenas tardes, buenos días a todos los que están en Sudamérica, en América Latina. Hoy es la sesión 6 de este webinar que Compartiendo Salud 2.0. Es muy importante para nosotros estas sesiones, además que son abiertas a toda la comunidad habla hispana y muy importante para nosotros poder ofrecer diferentes temas que también nos podéis solicitar, ¿no? Por nuestro email, ¿no? Agradecer a la compañía pues, Sanofi Genzyme que nos da esta oportunidad para realizar todo esto, lo cual es súper positivo y que podamos bueno, poder ofreceros estas sesiones. Hoy, como no tenemos la oportunidad tan importante que es para nosotros, tenemos la oportunidad de hablaros del proyecto FIND y la importancia de un diagnóstico temprano. Como sabemos todos y en el mundo que en este tipo de enfermedades sabemos muy bien que en estas enfermedades lisosomales es muy importante el diagnóstico temprano y rápido pues para poder actuar rápidamente en las terapias o en el día a día y poder ayudar lo máximo, ¿no? A la familia y al paciente. En este caso el doctor Cristóbal Colón, que nos escucha y que ahora entrará a darnos la conferencia. Agradecerle también, doctor Colón, su oportunidad, ¿no? De darnos esta conferencia y ayudarnos. Y bueno, y verdaderamente él es el responsable del proyecto FIND y nos va a hablar de ese proyecto en el que, ya lo explicará, nosotros hemos colaborado como asociación MPS Lisosomales en la que llevamos años trabajando. El doctor Cristóbal Colón es un experto, ¿no? De la unidad de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades metabólicas, que es además un CESUR, un centro de servicio y unidades de referencia en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. También es una unidad Metaver del grupo europeo de European Reference Network. Y bueno, y yo quería comentaros también, antes de que empiece el doctor, de que tenéis la oportunidad de, conforme vayáis escuchando, poder escribir en preguntas y respuestas alguna cuestión que tengáis o alguna duda para yo poder después moderar esta webinar y poder preguntarle al profesional las preguntas que tengáis, ¿vale? Preguntas y respuestas, por favor. Pues bueno, doctor Cristóbal, cuando quiera puede empezar, doctor Colón, Cristóbal Colón, encantado de ver otra vez Muchas, de nuevo. muchas gracias, Jordi. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias por esta invitación. Buenas tardes y buenos días a todos. Realmente es un placer poder colaborar con la Asociación MPS Lisosomales. Llevamos ya, pues ya van para 6 años de colaboración intensa y amablemente me han invitado a presentaros precisamente los resultados de esta colaboración, donde sabemos perfectamente que el participar con las familias en la solución de sus problemas y, sobre todo, que fue el origen del proyecto FIND, ayudarlas a hacer un diagnóstico lo más precoz posible, porque todos ustedes saben perfectamente que cuanto antes inicien los tratamientos, cuanto antes hagamos una intervención terapéutica en estos pacientes, evidentemente el pronóstico cambia drásticamente. Voy a pasar a compartir pantalla para a continuación presentarles mi presentación.
Aquí ven ustedes mis conflictos de interés, pero les voy a presentar básicamente tres apartados, porque todo el mundo habla del lisosoma, pensando que estamos hablando a familias y que probablemente tengan una muy buena información, pero me resulta interesante transmitirles el cambio dramático que se está produciendo en las enfermedades lisosomales, y todo tiene que ver con la citología. A continuación les entraremos un poquito ya más en materia con las MPS y finalmente presentaré los resultados del proyecto FIND. Pero antes de entrar ya en materia, ya que estamos en Santiago de Compostela, que como ustedes saben es la capital de Galicia, esta es la antigua catedral, en su origen bastante fea, como ven, porque era la portada románica que existía. Es una ciudad Perdona, Cristóbal, del siglo... Cristóbal, perdona, que no se Sí, ve la pantalla al completo. Mira a ver que no vemos el cambio de diapositivas. A ver, vamos a ver. Voy a dejar de compartir. ¿Se ven? perfecto, perfecto ahora. De acuerdo. Ahora sí. Sí, esta catedral fue sustituida por esta otra ya en el siglo XVIII, que es el barroco, y como saben ustedes es una ciudad patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad porque cuando allá por el siglo IX la mitad sur de España estaba ocupada por musulmanes, la única reducto cristiano era esta parte norte, y se hizo famoso, y ustedes lo conocerán, el Camino de Santiago. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque las enfermedades tienen sus historias, y ya en la Edad Media, estamos hablando del siglo IX, había una serie de enfermedades que eran consideradas, como siempre, castigos divinos o posesión demoníaca. Y una de las más importantes y más características que hoy sabemos el origen era lo que se llamaba la gangrena seca, que producía convulsiones, espasmos, unas diarreas y unas parestesias, unos picores interesantes, producían también abortos en las mujeres, y muchos de ellos acababan falleciendo. Y por supuesto locura también. Hoy sabemos que esto era producido por el cornezuelo de centeno, que es este hongo que crece en la cebada, por ejemplo, y en el centeno. Conforme empezaban la migración para curarse y buscar la inspiración divina para que el apóstol Santiago, que está aquí enterrado en Santiago, pues les ayudara, resulta que desde el sur de Francia y todo el norte de España, el cereal principal era el trigo, con lo cual se iban desintoxicando de este tóxico, que era la argotamina, que es la que producía, y al final llegaban a Santiago curados. Y este es el origen de muchos de los milagros. Y evidentemente esto provocó que durante la Edad Media llegasen muchísimos enfermos a Santiago, muchos locos. Santiago es una ciudad pequeña de poco más de 100.000 habitantes, y sin embargo provocó tal afluencia de peregrinos que los reyes católicos, recién conquistada Granada, invirtieron parte del botín del que se apoderaron para construir este primer hospital, que era el Hospital Real de los Reyes Católicos, que está justo al lado de la catedral. Este hospital dio lugar al nuevo, que es el actual, que es nuestro hospital, nuestro centro universitario y matriz de la Universidad de Santiago de Compostela. Evidentemente también hay un manicomio, porque se construyó un manicomio importante, que es el Hospital Psiquiátrico de Conxo, porque muchos venían con evidentes problemas de locura. Nuestro centro es un centro de referencia europeo, tal como nos ha presentado Jordi, y tenemos la acreditación para nuestros programas de cribado y formamos parte de la red de centros de referencia para enfermedades metabólicas y nutricionales del Ministerio de Sanidad. Nuestra unidad está compuesta por 23 facultativos que dirige la doctora Mariluz Couce, y en lisosomales trabajamos yo mismo y mis dos compañeros, Pablo Crujeiras y Daniel Rodríguez, a quien desde aquí les agradezco toda su colaboración interesante en el proceso del desarrollo del FIND. El lisosoma, como todos ustedes saben, se decían que eran estas vacuolitas que estaban por ahí sueltas en medio de la célula, que mucho no se sabía qué es lo que hacían,
estaba descrito por citólogos hasta que el Christian René Marie-Joseph de Dieu, que es un británico, pero sus padres eran belgas, de origen belga y germánico, era un médico apasionadísimo de la bioquímica. De hecho, hizo interesantes descubrimientos con la insulina y el glucagón. Pero él estaba muy intrigado por el origen de la vida. De hecho, era un citólogo que al final fue ateo y estaba súper investigado, no creía en la inspiración divina. Fue profesor de fisiología en la Universidad de Lovaina y hasta 1955 fue cuando escribió las bases de lo que era el lisosoma y mucho más tarde el peroxisoma. Esto le valió el premio Nobel de Fisiología, porque entonces no se llamaba de medicina, sino de fisiología, en el año 74. Bien, el lisosoma, como todos sabemos, son como unas vesiculitas y que en su interior hay más de 70 enzimas hidrolíticas. ¿Qué quiere decir esto? Que rompen macromoléculas. Nosotros estamos compuestos de moléculas muy grandes, que algunas almacenan energía, como el glucógeno, otras forman parte de la estructura de las células, como los glucosfingolípidos o los mucopolisacáridos. Todos sabemos que los mucopolisacáridos, que ahora llamamos glicosaminoglicanos, no son más que estructuras que absorben mucha agua y que están abundantemente en el tejido que une los distintos tejidos, que se llama tejido conjuntivo, y también en zonas de tejidos que pueden ser transparentes, como puede ser el humor vítreo, el humor acuoso, las córneas, por supuesto las articulaciones y el cartílago. Aquí tenemos cómo son este tipo de estructuras. Aquí vemos a la izquierda el glucógeno, por ejemplo. Aquí tenemos estructuras de glicosfingolípidos y esto sería el ácido hialurónico, que como veis tiene muchos agujeros por el medio, dejémoslo así. Es decir, tiene una estructura muy polar, con lo cual tiene capacidad de absorber gran cantidad de agua y por eso es abundante en zonas de impacto, ¿no? Y de hecho, los nombres de los glicosaminoglicanos tienen que ver precisamente por dónde se descubrieron por primera vez. Keratán viene de queratos, que es decir, de las córneas. Heparán viene de hépatos porque se descubrió por primera vez en el hígado, etcétera, ¿no? Estas enzimas que fabrican, que están compuestos los lisosomas, son específicas. Unas pues rompen azúcares, y ahí vienen glucosidasas, otras rompen proteínas, si son las proteasas, otras lípidos o grasas, que son las lipasas, otras son específicas para romper radicales de azufre o de fósforo, y ahí vienen las sulfatasas y fosfatasas, y otras incluso con ácidos nucleicos, como son las nucleasas. Esto simplemente es para que os hagáis una idea, es un pequeño listado de las que podemos encontrar, y hay muchas más. Es decir, que estamos ante una organela que es realmente compleja y tiene que dirigir todo esto, porque no todas las enzimas están en todos los lisosomas, sino que estamos ante un sistema tremendamente complejo que parte de un aparato que se llama aparato de Golgi, que fabrica todas estas vesiculitas y que marca las distintas moléculas que la célula necesita reciclar o fabricar y sabe perfectamente en todo momento qué es lo que tiene dentro. Estas reacciones enzimáticas son tremendamente rápidas y tremendamente casi inmediatas. Y un ejemplo lo tenemos en la catalasa, que es una enzima presente en la sangre, porque muchos en nuestras reacciones metabólicas producimos peróxido de hidrógeno, es decir, agua oxigenada. Y hay que descomponerlo inmediatamente porque es superoxidante y es muy tóxica. Y por eso tenemos las catalasas en nuestros sueros que destruyen este peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. El oxígeno, evidentemente, rápidamente se libera y aquí vais a ver en tiempo real simplemente una placa de Petri con agua oxigenada y a que se le vamos a añadir unas gotas simplemente de sangre, para que veáis la inmediatez. Veis que rápidamente empieza a burbujear, liberando el oxígeno y es una reacción inmediata. Así funcionan todas las enzimas, de una manera inmediata. Son muy rápidas, tienen una gran afinidad y este tipo de actividad se ve influenciada por una serie de factores, como puede ser la temperatura, el pH, es decir, la acidez, la concentración de lo que se va a actuar, el sustrato, es decir, que se pueden saturar, de la concentración de enzima. Por eso, si no hay suficiente enzima, pues evidentemente no actuará o actuará de forma deficiente. Y, por supuesto, de otros inhibidores que puedan existir que nos inhiben estas enzimas. A continuación les voy a presentar un vídeo para que vean que estas vesículas no están alegremente flotando en el
en el citoplasma, sino que estas vesículas van dirigidas por una proteína transportadora que viene con esos piececitos que se va desplazando sobre unos canalículos, que son unos pequeños canalículos, unos tubitos, digamos que son como las autopistas de dirección. Luego la célula es mucho más organizada de lo que creemos. Ahí vemos estas vesículas cómo se van acercando al aparato de Golgi cargados de enzimas. Aquí, en la otra cara del aparato de Golgi, son clasificadas dependiendo del contenido y se les añade las enzimas determinadas dependiendo del tipo de partículas que tienen. Mientras van ascendiendo hasta la superficie celular, se va produciendo estas reacciones enzimáticas tan rápidas, como hemos explicado, y literalmente en la superficie plasmática liberan ya los compuestos degradados para poder bien ser reciclados y otras veces no lo liberan a la zona extracelular, sino que son reciclados incluso dentro de la propia célula. Hoy sabemos que el sistema lisosomal es mucho más complejo. El lisosoma sabe lo que tiene en su interior, sabe diferenciar qué es lo que tiene en su interior, y no solo eso, sino que sabe si es necesario, si tenemos un ayuno o no, puede sintetizar o no sintetizar ciertas moléculas, y eso todo lo hace el lisosoma. Es decir, el lisosoma no es un simple órgano digestivo. Hoy por hoy sabemos que hay unas 70 enfermedades hereditarias, todas monogénicas, quiere decir que están codificadas por un único gen, con más de 80 fenotipos diferentes y están apareciendo cada vez más. 3 de ellas principales están ligadas al sexo, como son el Fabry, la MPS2 y la enfermedad de Danon. Y aunque son poco frecuentes de forma individual, alrededor de 1 por 100.000, en su conjunto realmente son muy frecuentes. Y la definición de enfermedad rara o enfermedad minoritaria está en una frecuencia inferior a 1 por 2.500. Realmente producen efectos muy graves en la infancia y otras veces pasan totalmente desapercibidas y no se diagnostican hasta la edad adulta. Y la presentación es extraordinariamente variable y de diferentes grados, como ustedes saben, porque va a depender, entre otras cosas, por la actividad residual que queda existente de estas enzimas, porque algunas funcionan malamente, pero funcionan. También depende de la variante genética causal, porque hay una asociación genotipo-fenotipo, que muchas de ellas todavía no está claro y todavía está en estudio. Y, por supuesto, la actividad epigenética, es decir, del ambiente, la exposición a factores ambiental. La clasificación convencional de las enfermedades lisosomales era fundamentalmente por la identificación del material que se acumulaba, porque estamos pensando todavía en digamos, aparato digestivo de la célula. Hoy en día sabemos que no, que también hay receptores de membrana, hay una serie de factores de clasificación de moléculas, etcétera, con lo cual hay una serie de enfermedades que estamos descubriendo y que cada vez estamos estudiando más, que se van a incorporar de una forma importante a este grupo de enfermedades lisosomales. Pero vamos a hablar ahora de las clásicas. Una de las sustancias que se acumulan son los glicosaminoglicanos y de ahí venían las mucopolisacaridosis como el Hunter, el Harler, Morquio, San Filippo, Marotolamí, etcétera. Las esfingolipidosis, cuando se producían acúmulos de esfingolípidos, donde podemos encontrar el Gaucher, que fue, y el Fabry. El Fabry fue la primera enfermedad lisosomal, el Tay-Sachs fue la primera enfermedad lisosomal descrita, además como una enfermedad dermatológica por Tay y por Sachs de forma independiente. Lo mismo pasó con la enfermedad de Anderson-Fabry, que fue descrita simultáneamente por Anderson y por Fabry, todas ellas en el siglo XIX. Y luego fue Gaucher, estas fueron de las primeras. Luego también tenemos las glucoproteinosis, las lipofuscinosis, como veis, acúmulo de glicosaminoglicanos, de esfingolípidos, de glucoproteínas, son verdaderos pecados estas palabras, ¿no? De lipofuscina, de glucógeno, como el POMPE, etc. La gran dificultad que tienen estas enfermedades no solo es su rareza, sino la diversidad de síntomas, lo que hace que, por ejemplo, aquí lo vemos en las MPS, vemos que en el sistema nervioso central o clínica del sistema nervioso central tienen muchísimas de ellas, ya menos en la lengua, por ejemplo, que solo están afectadas las MPS, son las que afectan mayoritariamente, en concreto la 1, la 2, la 6 y la 7 al tejido lingual, pero también en el corazón,
en la facies, en los ojos, por ejemplo, las organomegalias, es decir, hepatosplenomegalia, evidentemente en los huesos, en las articulaciones y en general, como vemos, y en el ojo, no sé si lo he dicho antes, ojo y oído. Lo que les comentaba anteriormente es que esta diversidad sintomatológica y de superposición ha hecho que se pisen estas enfermedades y se confundan unos con otros. Les puedo anticipar que en el proyecto FIND, por ejemplo, que el objetivo es localizar mucopolisacáridos, hemos hecho por diagnóstico diferencial diagnósticos de mucolipidosis, que tienen una clínica muy similar a la mucopolisacaridosis, pero donde la causa es totalmente diferente y no cursa con la elevación de los glicosaminoglicanos. Como ustedes saben, las mucopolisacaridosis se caracterizan por el aumento de los glicosaminoglicanos o mucopolisacáridos. Si nosotros estudiamos los mucopolisacáridos, vemos en todos ellos una elevación. Aquí vemos el epónimo, como se conocían clásicamente, como enfermedad de Hurler, de Shire. Ven que es la 1, 2, 3, 4. No está la 5, porque la 5 era el Shire, hasta que se vio que estaba coproducido por el déficit de alfa-L-hidronidasa. Y entonces se reclasificó. Igual que San Filipo hubo que subdividirlo en A, B, C y D, porque se encontraron diferentes enzimas. Como ven, aquí están todas las enzimas que se ven afectadas y el epónimo con el que se conoce. Y esta es la prevalencia descrita por la literatura. El proyecto FIND nos ha ayudado a ver esta prevalencia a nivel español. Y como vemos, por ejemplo, de Hurler, y aquí solo estamos viendo el Hurler, porque el Shire, hasta ahora no hemos hecho ningún diagnóstico de Shire, tiene una prevalencia de un recién nacido por cada 200, perdón, de un caso por cada 230.000 neonatos. El Hunter es muy similar a la que hemos encontrado en la bibliografía, de 1 por cada 104.000 varones. San Filipo, un poquito menos. ¿Y por qué tenemos esto menos? Pues porque el proyecto FIND, como les explicaré más adelante, es un proyecto voluntario, es un proyecto donde los datos que obtenemos es de la participación, no es un cribado masivo. Entonces, nunca podemos hablar de valores absolutos, sino de aproximaciones. En el Morquio A, por ejemplo, hemos encontrado una prevalencia similar a la que está descrita en la bibliografía y también hemos encontrado Marotolami relativamente similar, entre 400 y 500.000, y lo mismo con el SLAE. Estas enzimas lisosomales que han visto ustedes que son muy rápidas, que actúan de una manera secuencial, y yo siempre lo comparo como pelar una cebolla. Viene una enzima, imagínense como la catalasa aquella, y rápidamente rompe y libera el agua. Y luego vendría otra a atacar el agua. Pero si no tenemos el agua libre, no puede atacar la otra. Algo ocurre, por ejemplo, con el heparansulfato. El heparansulfato es un glicosaminoglicano que está afectado por muchísimas MPS y entonces vemos aquí un poco la cadena de lo que significa este heparansulfato. Aquí ya vendría el radical del ácido urónico, etc. Y vemos que la primera enzima que actúa es una hiduronato 2-sulfatasa, que lo que hace es cortar este sulfato de aquí. Si no corta este sulfato, no puede actuar la siguiente, que es la alfa-hiduronidasa. Es decir, la primera que falla, digamos, es la enzima de la MPS2, para que luego pueda actuar la enzima de la MPS1. Y así continuaría el siguiente. Esto no existe en humanos, esto es un experimento en ratones y por eso está aquí descrita y de hecho los autores de este artículo proponían que la enzima que actúa aquí, que lo llamaran MPS3E, pero no está descrita como tal, ¿de acuerdo? El siguiente sería la sulfamidasa, que cortaría este sulfato de aquí. La siguiente sacaría este grupo acetilo de aquí. La siguiente rompería este oxígeno, que como ven no tiene nada que ver con este oxígeno, ya la forma es diferente, etcétera, etcétera. Y dependiendo de la enzima que falle, pues vamos a tener un cuadro diferente de MPS. Hoy en día sabemos que el lisosoma ya no solo es esta degradación. Y aquí simplemente les pongo un ejemplo de todo lo que se está estudiando en estos momentos de activación que hace el lisosoma, de posicionamiento y de motilidad, incluso de regulación genética. Hace que el núcleo exprese o no determinados genes, incluso de señalización metabólica, porque lo que hace
indica a otras partes de la célula que activa o que no activa, tiene receptores en su superficie. La apoptosis, es decir, la muerte celular, es el causante y donde se inicia la propia reciclaje de la propia célula. Por supuesto, la reparación de las membranas. Se sabe que tiene un papel importantísimo en la invasión tumoral y las metástasis. Y, por supuesto, en la migración y adhesión celular. Esto va a estar interrelacionado. La detoxificación, por supuesto, el transporte del colesterol, la muerte citotóxica y los fagocitosis de varios patógenos. Como ven, estamos ante un mundo apasionante, donde ya no podemos estar diciendo que las enfermedades lisosomales son enfermedades de una organela sencilla de almacenamiento y de reciclaje, sino que estamos ante algo muchísimo más complejo que dará mucho que hablar y que ya está dando mucho que hablar actualmente. Voy a entrar ya directamente en la materia de lo que es el proyecto FIND. El proyecto FIND nació como una colaboración con MPS lisosomales, como ya he explicado antes, y es una herramienta de ayuda al diagnóstico precoz de las MPS. Es decir, estamos haciendo un cribado basado en síntomas y es un diálogo directo con facultativos, con pediatras, internistas, otorrinos, etc. Nació en el año 2014 con una firma de un convenio de trabajo entre la Asociación Española de MPS Lisosomales y nuestra unidad, y con la aprobación de la Federación Española de Enfermedades Raras, la Asociación Española de Neuropediatría y la de Fijación Externa y Cirugía Reconstructiva del Aparato Locomotor, y hace 2 años con la Sociedad de Medicina Interna, porque hemos ampliado el campo de la pediatría al campo de adultos, en el grupo de enfermedades minoritarias, y está coordinado esto por la doctora Montserrat Morales del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Lo que le decimos a los médicos, que aquí tengo que agradecer la enorme capacidad de difusión que tiene la industria, que nos ayuda muchísimo a poder, no solo en la ejecución del programa, sino a poder facilitar la participación de los diferentes médicos con la difusión de nuestros folletos, donde damos una serie de claves clínicas que los médicos deben tener en consideración. Y ya no los típicos cuadros más o menos conocidos, sino en algo mucho menos prevalente desde un punto de vista de hacer pensar en una enfermedad lisosomal y mucho menos en una mucopolisacaridosis, como son las otitis y catarros recurrentes o las hipoacusias, por ejemplo, o la presencia de hernias inguinales y umbilicales, por no entrar en otro tipo de patologías, digamos, de hiperlaxitud, de articulaciones, etc. Esto es importante porque uno de los grandes problemas que tienen los facultativos en la consulta es la sobrecarga asistencial. Y entonces no pueden estar prestando atención. Voy a participar en un cribado de esto, voy a participar en un cribado de aquello, tengo que pensar en estas enfermedades, en aquellas otras. El mensaje que nosotros les damos siempre al facultativo es: usted tiene delante un niño o un paciente que tiene un problema que usted no es capaz de solucionar. Usted piense en metabólico, piense que puede ser un problema a otro nivel. Esto es gratuito para usted. Usted simplemente, nosotros le mandamos el kit, usted mándenos una muestra de sangre y una muestra de orina impregnada en papel, exactamente igual que con el cribado neonatal, y sobre esta muestra nosotros hacemos el análisis. Un análisis de cribado que en caso de duda pues podemos pasar ya a una muestra líquida, que puede ser para estudiar ya directamente plasma, leucocitos o linfocitos, dependiendo de las enfermedades que nosotros tratemos, o una muestra líquida de orina también para cuantificar de forma más precisa los glicosaminoglicanos. Si es una muestra bien impregnada como estas que presento aquí, como veis, aquí están hechas 2 enzimas. Una enzima de control que hacemos siempre, que es la beta-galactosidasa, que es la que nos va a decir la calidad de esta muestra, si esta muestra está deteriorada o no. Y luego la que nos interesa hacer, que puede ser la alfa-hidroronidasa o cualquier otra. Y como ven, si están bien impregnados los discos, nos da para hacer varias enzimas de una vez. Con la orina nos bastan 3 discos importantes, se impregna la orina y podemos determinar la cuantificación total de GAGs, de glicosaminoglicanos. Aquí vemos una recta de calibrado. La clásica era la determinación del azul de dimetilmetileno, el DMB, conocido como DMB.
que la verdad es una técnica muy barata, se puede implementar en cualquier laboratorio con muy poquitos medios y evidentemente hay que relacionarla con la creatinina, porque claro, la concentración de DMB hay que rectificarla con la concentración de la orina. Puede ser una orina muy diluida o muy concentrada. Y por eso hay que hacer, al mismo tiempo, se hace la determinación de creatinina, que es una prueba muy robusta. Aquí veis un poquito el código de colores que van desde un azul claro a un azul o un violeta. Y lo mismo pasa con el test de Jaffe, esta sería la ruta de calibrado, que va desde un amarillo muy clarito a casi un naranja. El cociente de la concentración de gas con la concentración de creatinina nos va a dar una concentración que va a variar dependiendo de la edad. Como ven, no es lo mismo un niño recién nacido, porque hasta los 5 meses la concentración de glicosaminoglicanos, esto es en miligramos por milimol de creatinina, es hasta 10 veces superior a la del adulto. Y por eso es muy importante, y nosotros siempre pedimos la edad, más que la edad, fecha de nacimiento del niño y fecha de toma de muestra. Porque esto tenemos que hacer los ajustes por su edad, porque, por ejemplo, una concentración de 20 en un recién nacido es totalmente normal. ¿De acuerdo? Clásicamente también se hacía la electroforesis, porque muy bien, ahí sabemos que tiene los glicosaminoglicanos elevados, pero ¿qué glicosaminoglicanos están elevados? Y entonces una de las técnicas más sencillas y rápidas era la electroforesis monodimensional, donde podemos separar condroitin, heparan, dermatan. Aquí vemos, por ejemplo, una MPS6, donde solo se ve una enorme concentración de dermatan, y aquí, por ejemplo, una MPS2, donde vemos el dermatan y el heparan elevado. Hoy en día ya hacemos la espectrometría de masas, porque no solo por sensibilidad, el problema de la espectrometría de masas es que son equipos muy caros, la técnica en sí es relativamente sencilla, se necesita cierta experiencia y cierta habilidad, y el gran problema que nos estamos encontrando con la espectrometría de masas es que hay muchas formas de hacerlo, y ninguna es buena, no encontramos la mejor. De hecho, a nivel mundial estamos en un grupo de trabajo un grupo internacional, donde estamos nosotros, hay 3 laboratorios del Reino Unido, 2 de Italia, 1 de Taiwán, 2 de Australia, otro de Brasil, 4 de Estados Unidos y 1 de Canadá. Intentamos aproximar cómo podemos medir estos mucopolisacáridos con la mejor forma posible y la mejor precisión posible. Y en esas estamos. Estamos discutiendo todavía cuál es mejor, cuál es peor. Lo cierto es que en estos momentos tenemos que hacer 2 procedimientos diferentes y todavía no está el mecanismo ideal. Pero bueno, nos da una aproximación importante. Cualquiera de ellos puede cuantificar de manera precisa qué GAGs está. De hecho, nuestras conclusiones son que para la confirmación diagnóstica, los GAGs son muy importantes, sobre todo para determinar las pseudodeficiencias. Ustedes deben saber que en estos momentos hay ciertos países, como ciertos estados de Estados Unidos, que han iniciado el cribado de la MPS1 en sus programas de cribado neonatal. Y ya han saltado todos los grupos éticos diciendo que, oiga, que al final no lo era, que hay mucha pseudodeficiencia, sobre todo en personas de raza negra. Entonces, ¿qué es esto? Entonces obliga a hacer gags y el susto que se llevan, etc. Nosotros abogamos por hacer un cribado mixto, es decir, de sangre y orina. El problema es que los programas de cribado neonatal mayoritariamente utilizan sangre, ¿no? Desde luego, la cromatografía líquida asociada a masas en tándem es muy superior en términos tanto de sensibilidad como de especificidad respecto a la colorimetría, pero en aquellos países o en aquellos laboratorios donde no tengan muchos medios, les sobra, y se lo digo porque nosotros en el FAIN empezamos con la colorimetría, y da de sobra para diagnosticar. Y siempre es mejor hacer un diagnóstico, aunque sea con medios no muy precisos. Y realmente es muy económico. Después de 6 años de participación, porque como les he dicho, empezamos en el año 2014, lo único que se me ocurre es decir que el FAIN ha sido un rotundo éxito. Un rotundo éxito porque ha participado toda España, todas las comunidades autónomas, incluyendo desde las Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla,
han participado 134 centros de salud y 170 hospitales y complejos hospitalarios, donde desde aquí quiero dar públicamente las gracias a los casi 600 médicos que han, de una forma desinteresada y de una forma realmente muy colaborativa, han participado y están participando, porque el proyecto FIND no se ha acabado, es decir, seguimos. Y hemos logrado identificar, después de estudiar a 976 pacientes, a 44 casos detectados. Ya les anticipo que también hemos podido hacer diagnósticos diferenciales con otro tipo de enfermedades. La más frecuente fue la mucolipidosis. Los pacientes que hemos diagnosticado principalmente tenían sintomatología esquelética y de alteraciones en la facies, como ven aquí, entre el 27 y el 21%. Algunos tenían retraso de medro, de crecimiento, organomegalias en el 11%. Presten atención a que un 10% lo que tenían era simplemente alteraciones otorrinolaringológicas, un 3% alteraciones cardíacas y oftalmológicas o dermatológicas. Y hubo un 2% de casos que simplemente participaron y que se diagnosticó, pero no tenían síntoma de ningún tipo, simplemente porque tenían antecedentes familiares. Entonces, al nacer el bebé, nos lo mandaban por si acaso. Aquí ven una representación esquemática de todos los principales hospitales que han participado, en concreto 971 niños y niñas de toda España, y hemos detectado 9 casos de MPS1, ahí ven la distribución, como ven, de todos los casos, 10 casos de MPS2. Tengo que decirlo, que aquí en Galicia, es en un centro de salud en concreto, fue una pediatra de un centro de salud. Hemos tenido también 8 casos de MPS3A y 4 de MPS3B, 8 casos más de Morquio-A, 4 casos de MPS6, de Marotolamí, y un SLAI, un niño muy pequeñito, recientemente en Sevilla, el año pasado. ¿Qué hacemos con estas muestras? Pues fundamentalmente cuantificamos los GAGs. Y entonces, clásicamente, se dice, los GAGs están siempre elevados. Bueno, esto no es del todo cierto. Siempre se dijo que la MPS1 tenía unos GAGs elevadísimos. Aquí veis el punto de corte para este niño de 8 meses, que estaba en 31,5 y fue pillado por los pelos. Entonces, si alguien va a hacer un cribado con GAGs, que tenga en cuenta que siempre tiene que poner la duda y tiene que intentar pedir una segunda muestra siempre que se encuentre con un valor borderline. Esto es más habitual en el morquio, como están viendo aquí, que es mucho más habitual que se encuentren próximos a los puntos de corte, pero no siempre. Aquí tienen uno de 11, etcétera, o incluso en el San Filippo A. A nivel enzimático la cosa suele estar mucho más clara. Habitualmente la actividad enzimática está en 0 o muy próxima a 0, pero hay excepciones. Por ejemplo, en morquio es más frecuente casos intermedios, donde está relativamente baja. Incluso este niño de pocos meses que tenía un SLAI tenía cierta actividad enzimática, no estaba a 0, estaba a 2,3, pero sin embargo clínicamente ya presentaba clínica de SLAI. En la distribución por edad vemos que el diagnóstico precoz funciona. Funciona porque prácticamente el 75% de los casos tenían 5 años o menos. Aquí ven la proporción de niños que participaron según la edad en años y dónde se localizaban los diferentes positivos. El valor predictivo de los GAGs directamente positivo es bastante bueno, el 76%, y descarta bastante bien, casi un 100%, con una sensibilidad del 93,2% y una especificidad del 87,8%. Esto a los padres les puede decir, ¿qué significa esto? Bueno, pues literalmente que es una prueba bastante válida para hacer lo que hace, es decir, mide lo que mide, vale para que realmente poder detectar glicosaminoglicanos. Bien, si ahora intentamos trasladar todos estos números a decir, bueno, pero a ver, en otras palabras, ¿cuántos casos de cada uno hay? ¿No? Entonces, es una cosa un poco compleja porque llevamos son 6 años, entonces he puesto el número de niños que nacieron en el año 2018 que tenían 0 días, 1 día, 2 días, etcétera, cada uno según su edad.
y el número de casos que nosotros hemos detectado. Con esto concluimos, si cogemos solamente tomamos este rango de 0 a 5, que sería este resumen de aquí, que la MPS en España tiene una prevalencia de 1,3 casos por cada 100.000 nacidos. ¿Y esto qué significa? Pues que probablemente sea próxima a 2, porque les recuerdo que esto es una participación voluntaria y solo estamos de entrada recogiendo casos con síntomas. Y otros son diagnosticados en otros centros, como es lógico. Nosotros no somos los únicos de España que hacemos esta determinación de glicosaminoglicanos. Y hay hospitales que tienen sus propios equipos bioquímicos y que ante ciertas sospechas lo hacen de forma independiente. Si nosotros comparamos nuestras prevalencias, ahora en esta diapositiva presento el cálculo, pero no en horizontal, sino el cálculo de estos datos de aquí. Y hay un estudio hecho en Alemania en el año 2005, donde da una prevalencia para la MPS1 de 0,69. Para nosotros está en casi en 0,4, 0,36. Probablemente les digo que esto tengan que multiplicarlo por 2. Sin embargo, este 0,36 es relativamente parecido al estudio que hicieron en Polonia. De MPS2 tenemos un 0,4, similar al de Polonia, incluso superior. Este es un mismo estudio que se hizo en los países nórdicos, en Suecia, Noruega y Dinamarca, y que lo hicieron por países y ven que hay diferencias entre los tres, a pesar de que tienen mucho en común, lo cual creo que se explica estadísticamente, es porque tienen una proporción de población muy pequeña. De MPS3, porque Alemania no distinguió entre A, B, C, al contrario que hizo Taiwán, por eso aquí daba 1,57, nosotros nos da en 1,47, que si lo multiplicamos por 2 sería alrededor de 1, próximo al de Polonia. MPS3A, más frecuente que evidentemente en Taiwán, y B, el morquio 0,32, bastante similar al que encontramos en Alemania y en Taiwán, y en el marotolami 0,16, bastante próximo al que hay en Taiwán. Y SLAI, ninguno de ellos encontró casos, nosotros uno, y por eso nos da una prevalencia de 0,04. Vamos a verlo con otros estudios donde realmente han hecho un trabajo de campo, donde esto sería nuestra proporción, porque estos estudios no nos dan la prevalencia por nacimiento, sino que nos dieron la proporción de casos que tienen de cada una de las MPS. Y esto es lo que hemos encontrado en España. Es decir, la inmensa mayoría, si sumamos MPS 3A y 3B, es evidentemente San Filipo. Le seguiría la MPS 2, el Hunter, seguido del Harler-Schei y del Morquio. Y ya hacia atrás, pues el Marotolami y el SLAI. Bien, vamos a comparar con estudios europeos, uno portugués y otro holandés, y vemos que más o menos nos podríamos superponer, pero llama un poquito la atención que tenemos muchos más casos de morquio, a pesar de que nuestra población no es del todo. Pero, sin embargo, por ejemplo, en MPS1 o MPS2, quizás Portugal tenga un poquito más de casos de MPS2. En Taiwán ya no es la misma comparación porque todos sabemos, y la bibliografía está descrito, que allí mayoritariamente es MPS2, es el Hunter lo que les domina. Y en Malasia y en Emiratos Árabes, en Extremo Oriente, lo que domina es el Marotolami. Entonces, nuestra comparación realmente debería ser con nuestros países del entorno y vemos que es algo similar, se mantiene. Y para finalizar, simplemente darles mis conclusiones, que realmente el proyecto FIND ha permitido diagnosticar precozmente 44 casos, el 75% con 5 años o menos, y la sintomatología osteoarticular que estaba presente en casi la mitad de los casos, mayoritariamente eran las dismorfias. Pero también hay que tener en cuenta que los había niños con pequeñas limitaciones articulares, otitis de repetición y no tenían dismorfia. Y sin embargo, al final fueron MPS. Según nuestros resultados, la prevalencia de España es de 1,3 casos por cada 100.000, pero probablemente subestimada. Muy probablemente sea el doble. Y como les he explicado antes, la mayoría son el San Filipo, pero de forma independiente sería la MPS1 y la MPS2, que serían las más prevalentes. Y nada más, simplemente presentarles aquí a nuestro equipo y dar las gracias públicamente a la industria farmacéutica
que es con la que nosotros hemos podido financiar todo esto y que sea totalmente gratuito tanto para sus familias como para los médicos que han participado. Muchísimas gracias a todos por su atención y estoy abierto a todas sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, Cristóbal, por la exposición. Bueno, yo te quería decir, ampliación de estas enfermedades, o sea, se puede trabajar mucho más, ¿no? Con un número, ¿no? De las que hacéis. Sí, se podría ampliar. De hecho, tenemos capacidad de diagnosticar muchísimas más. De hecho, tenemos, aquí estamos presentando el FIND, pero tenemos otros programas para POMPE, para para Gaucher también tenemos para las CLN, las lipofuscinosis neuronal ceroideas y por supuesto muchas más. El problema, todas están preparadas para poder ser detectadas en la muestra de sangre seca. La muestra de sangre seca es muy fácil de obtener en un simple consultorio y de remitir a través de correo ordinario. Entonces, es una muestra bastante estable y hemos comprobado que normalmente las enzimas tienen que estar sometidas a una congelación muy fuerte o a un calor excesivo para degradarse. Y normalmente temperatura ambiente 15 días, un mes aguantan bastante bien. Muy bien. Bueno, ¿y crees que son más frecuentes de lo que se piensa, ¿no? Comentabas que... Sí. Nosotros, de hecho, hicimos un piloto de Fabry a nivel neonatal, aprovechando las muestras residuales del cribado neonatal. Y nos hemos encontrado que muy probablemente la enfermedad de Fabry, por ejemplo, está infradiagnosticada. Iniciamos también un piloto en orina para MPS y en este piloto de orina también nos hemos sorprendido de que podía haber casos. El problema de este piloto es que lo tuvimos que hacer de forma anónima porque era simplemente la validación de la técnica. Pero había, de un cribado que hicimos de un año, pues hemos encontrado dos sospechas. Entonces, realmente yo creo que son enfermedades, desde mi punto de vista, candidatas a cribado neonatal y que son enfermedades que no tardarán en implementarse. Muy bien, Sobre todo algunas más que otras porque, digamos, desde un punto de vista de disponibilidad de tratamientos, porque claro, por desgracia no todos los tratamientos están disponibles. Pero bueno, yo siempre pongo el ejemplo de la fibrosis quística. Cuando empezamos con el cribado de la fibrosis quística, no había un tratamiento efectivo aprobado, ni mucho menos, pero se demostró que ese diagnóstico precoz ayudaba a hacer otras intervenciones, no necesariamente de sustitución terapéutica, ni mucho menos, pero que sí que mejoraba drásticamente el pronóstico de estas enfermedades. muy bien. A nosotros nos llegan consultas a la asociación, ¿no? Y siempre intentamos y hablar con el profesional que envíe la muestra allí, pero realmente nos encontramos eso, ¿no? Que hay casos que cuesta confirmar, ¿no? El positivo. O sea, debe haber algún momento o que salga un negativo en el que la familia o el paciente tiene rasgos, tiene un fenotipo claro, ¿no? Es verdad, es verdad. De hecho, no hay técnica analítica, ni siquiera en la genética, infalible. Es decir, todas las técnicas analíticas lo que pretenden es, y más en cribado, tienen un umbral de trabajo y tú en esa muestra pues, puedes intentar cuantificar. Por eso insisto mucho que ante valores borderline no hay que descansar, no se puede informar alegremente, tiene un valor normal. Y de hecho, siempre la mano la tiene el clínico. El clínico es el que tiene al paciente delante y no olvidemos que la enfermedad es definida por el cuadro clínico, no es definida por la bioquímica. Entonces, cualquier resultado negativo tiene que seguir siendo investigado si se sospecha. Y de hecho, es frecuente encontrar, bueno, frecuente no, pero incluso en el cribado neonatal habitual, falsos positivos y falsos negativos. Por eso la especificidad y la sensibilidad nunca es del 100%, Sí. porque ese riesgo existe siempre. Sí, aquí hay una cuestión. Dice, ¿cómo ves el futuro del cribado neonatal? Y en algún país como Estados Unidos ya se hace para la MPS-1 y van a incluir la MPS-2, ¿no? En Taiwán hay unos estudios y datos publicados
muy interesantes. Sí, los conozco. De hecho, en el grupo donde trabajamos está precisamente trabajamos con Taiwán. Vamos a ver, el problema. De hecho, ellos también cuantifican los gags de una manera diferente, porque utilizan el keratán como referencia en vez de utilizar la creatinina, por ejemplo. Pero en Estados Unidos, por desgracia, no está en todos los estados. Hasta donde yo controlo, solo hay 5 estados que lo han implementado. O sea, está dentro de la cartera de servicios mínima, digamos, ideal, pero no todos ellos lo han implementado, ni mucho menos. Y ya digo que los primeros, creo que fue en el estado de Nueva York, donde tuvieron un debate interno importante por las pseudodeficiencias, porque había muchas. Y también tuvieron casos de falsos negativos, como es natural. Es decir, esto es un tema que hay que entenderlo así. Tú analizas una muestra y recordemos que cuando haces un análisis enzimático tienes que demostrar la deficiencia, es decir, la baja actividad. Por eso nosotros hacemos otra enzima de control para ver si esa actividad es real y no es degradación de la muestra. Y recordemos que estas muestras, imaginaros en Nueva York en pleno verano o al contrario en pleno invierno a 10 grados bajo cero, que se congela y se desnaturaliza, porque las enzimas son proteínas. Y las proteínas, yo pongo siempre el típico ejemplo de la clara de huevo. Tú pones una clara de huevo y la pones a freír y ya puedes soplar, o sea, la has calentado, la soplas y no vuelve a ponerse transparente. Se ha desnaturalizado, ha cambiado su estructura y por eso queda blanca. Pues lo mismo pasa con el calor y con el frío, o sea, las diferencias de temperatura, lo expliqué antes, cómo afectan a las enzimas de una manera importante, no solo por su actividad, sino porque desnaturalizan su estructura y dejan de funcionar. Entonces, tienes un falso positivo, dices, está baja actividad. ¿Cómo veo el futuro? Yo esperanzador, porque al final, tarde o temprano, se incluirán no solo las MPS, hay otras candidatas por ahí que con toda seguridad incluso irán antes. Sí, sí. La verdad que, bueno, me ha apasionado también la primera parte, ¿no?, de la explicación del Camino de Santiago, porque yo soy un fanático de eso, me encanta. Y es verdad que nosotros, y la situación que tenemos a día de hoy, ¿no?, con la pandemia, ¿no?, pero es verdad que queríamos hacer una actividad allí en Santiago, ir con los pacientes y las familias, recorrer un trozo del Camino de Santiago que era tan bonito y que pensamos con nuestras camisetas de la asociación, ¿no? Y vosotros también, y poder hacer algo así lúdico, bonito y en el que las familias lo pasen bien, ¿no? A ver si próximamente pues se puede volver a intentarlo y tenemos esta oportunidad, ¿no?, tan bonita. Y además que el equipo de médico de Santiago es fenomenal. Yo la verdad que me siento muy a gusto siempre que voy, ¿no? O sea que es estupendo. Muchas gracias, Jordi. La verdad es que sí ha sido una pena, pero bueno, hay más años, hay más días. Este año es Año Santo. Además, el Papa ha dicho que va a prorrogarlo hasta el año que viene, así que tenéis tiempo de ganar jubileos, 2 años para ganarlo. Y bueno, a ver si cruzamos los dedos, a ver si sigue la vacunación a buen ritmo y entonces ya podamos normalizar un poco nuestras vidas. Muy bien, muy bien. Pues bueno, yo para terminar ya, sí que quiero invitarte a ti y a todos los que nos escuchan para la próxima edición del webinar de Compartiendo Salud, que lo vamos a dedicar a las vacunas del COVID con las enfermedades lisosomales, ¿no? Porque hay muchas discrepancias y mucho desconocimiento en general, ¿no?, de este tema, y que lo va a hacer el presidente de la Sociedad Española de Vacunología, ¿vale? Y va a ser una gran oportunidad. Y también pues va a estar Antonio González Meneses, el doctor Meneses, pues también vamos a hacer una mesa redonda para poder tratar estos temas, ¿no?, que a tanto a nuestros asociados como familias que nos escriben no, tienen muchas dudas, ¿no? Nada más darte mucho las gracias, Cristóbal, por esta aportación, por este acto que ha sido buenísimo y que ojalá podamos vernos cara a cara muy pronto, ¿vale? Muchas gracias a ti, Jordi, y a todos vosotros por esta invitación. Ha sido un placer. Sabéis que podéis contar con nosotros siempre que queráis. Y bueno, nada más. Espero que haya sido un poco clarificador
la gente y sobre todo que les dé esperanzas de que creo que vamos por el buen camino y que dentro de poquito puede cambiar drásticamente el futuro de las enfermedades lisosomales. Muchas gracias, Cristóbal. Hasta pronto a todos. Adiós, adiós.